Queremos darles una muy calurosa bienvenida en esta noche a cada uno que está acompañándonos. Es un gozo poder estar juntos y esta semana vamos a estar aprendiendo tantas cosas de la palabra de Dios. Esta semana el título es Señales de un glorioso amanecer. Y en esta noche tendremos el tema Señal en las aguas. Así que estamos contentos de ver a cada uno de ustedes y les quiero invitar a que ustedes abran sus Biblias, si tienen sus Biblias ahí con ustedes, al libro de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. Ese es el libro de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así: Jesús respondió: Mujer, ¿qué tengo que ver con eso? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os diga. Quisiera invitarlos para que inclinen el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por esa oportunidad esta noche que tenemos de estar juntos para escuchar tu palabra. Yo sé que tú tienes algo muy especial para nosotros a través del pastor Pedro Rascón. Señor, que el mensaje que escuchemos en esta noche sea lo que nosotros necesitábamos. Y Señor, abre nuestras mentes y corazones para escuchar el mensaje de esta noche. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame.
una transformación es lo que todos deseamos. Y en esta noche, a través de los labios del pastor Pedro Rascón, nosotros vamos a poder escuchar un mensaje que yo sé que el Señor ha puesto en su corazón. Estamos muy contentos de tenerlo, pastor, y el tiempo es suyo. Muchas gracias, mi querida pastora Elina Camarena. Muy buenas noches a todos los que estamos conectados a través de los medios de comunicación, YouTube Live, Facebook Live, y los que estamos aquí conectados en familia en Zoom. Estamos en una semana llena de aventuras a los pies de Cristo. Vamos a analizar hoy el segundo tema y el tema está basado en la historia del capítulo 2 del libro de San Juan. Te recuerdo, hay una Biblia muy hermosa como esta que te está esperando. Tú puedes pedirla si estás en el área de San Diego y es la primera vez que estás estudiando conmigo este tema de las señales gloriosas de un nuevo amanecer. Quiero recordarte que hay una Biblia para ti, hay también un curso que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Todo esto es gratuito, simplemente tienes que, allí en el chat donde estás, mándanos un mensaje diciendo yo necesito esa Biblia, o simplemente la persona que te invitó, dile que te haga llegar esa Biblia a través de nosotros. Ellos tienen la conexión, la pastora Elina Camarena, Carlos Camarena, el pastor, y tu servidor Pedro Rascón, estamos para servirte. El capítulo 2, en la página 828 de las Biblias del Seminario, nos dice la breve historia. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Para hacer un paréntesis solamente, la madre de Jesús es la Virgen María, la cual lo miró crecer y desarrollar. Ahora dice acá que Jesús y sus discípulos fueron invitados también a esta boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen más vino. Y Jesús respondió, mujer, ¿qué tengo que ver con eso? Y aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra para agua de las que usan los judíos para la purificación. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Después les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido bien, sirve el vino inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este milagro en Caná de Galilea fue la primera señal que hizo Jesús. Durante esta semana vamos a descubrir 8 señales elegidas por San Juan para que tú y yo recibamos a Cristo en nuestra vida y confesemos y creamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y solamente a través de él podemos tener vida eterna. Déjame introducir un PowerPoint que nos va a servir en esta noche para nuestro tema, para ir más rápido. En algunos momentos, tal vez en las conferencias, yo voy a ir saliendo cuando crea conveniente utilizar algún texto bíblico que me gustaría que tú lo leyeras. Más al ratito vamos a leer juntos. Voy a salir del PowerPoint y voy a leer contigo ese precioso texto de San Juan 12:48, que es parte de nuestra conclusión de esta noche. Las señales de un glorioso amanecer son precisamente los milagros de Jesús llenos de gracia y de verdad. A diferencia de las señales de Moisés que estudiamos esta mañana, las señales de Jesús llevan gracia y llevan verdad a todo el género humano. En las señales de Moisés miramos juicio, pero nosotros en esta noche no vamos a estudiar al profeta llamado Jesús, el Hijo de Dios,
según se describe en el primer capítulo de San Juan. En el primer capítulo de San Juan tú vas a encontrar una lista bien interesante que brota naturalmente en el capítulo 1 de San Juan. Juan dice que Cristo es el Verbo. Juan dice en el capítulo 1 de San Juan que Cristo es el Creador. Juan dice en el capítulo 1 de San Juan que Cristo es vida, que es luz, que Él es el propietario de todas las cosas en este universo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Mesías y que es el Cristo. Solamente en un capítulo tú vas a encontrar la magnificente descripción de lo que es Jesús. Pero este Jesús, aunque no se ha dicho aquí, este Jesús en el libro de San Juan también va a aparecer como el gran profeta del cual Moisés había hablado como profecía de parte de Dios, que él enviaría un profeta que haría las señales y los prodigios que había hecho Moisés. Hoy vamos a estudiar la señal en las aguas. Déjame recordarte que Moisés hizo varias señales, pero la primera y tal vez la mejor conocida es la transformación del agua en sangre, donde todos los peces murieron. Las aguas en la Biblia contienen grandes verdades. Y como dice Amado Nervo, no ves, hablando del agua, que a cada instante mi forma se aniquila. Hoy soy torrente inquieto y ayer fui agua tranquila. Hoy soy un vaso esférico redonda. Ayer apenas me mostré cilíndrica en las áforas plenas. ¿Cuánta razón tenía este poeta? El poeta nicaragüense que presenta al agua con todas sus cualidades. Y una de ellas es que la forma del agua se aniquila. El agua tiene varias figuras y no solamente en el pensamiento del poeta, sino en el pensamiento bíblico también. Por ejemplo, Cristo dice que el agua es el origen de la vida. Pedro lo afirma también en su epístola, en la segunda epístola de Pedro. Dice también Jesucristo que el agua sustenta, y es verdad, el agua sustenta a todo ser vivo. De hecho, también Pedro dice lo mismo hablando del agua. Pero en el libro de San Juan, nosotros nos vamos a aproximar a el concepto de señal en las aguas, porque la Biblia nos permite hacer eso. La Biblia utiliza el agua como una señal de vida, de paz, de quietud. Si hubieras atendido a mis mandamientos, dijo el profeta Isaías, hablando del pensamiento divino, de la obediencia a la ley de Dios. Si tú hubieras guardado mis mandamientos, si los hubieras atendido, fuera tu paz como la de un río y tu justicia como las ondas del mar. Es interesante que río y mar son conjuntos de agua y eso se utiliza frecuentemente en la profecía bíblica y se utiliza también en el pensamiento poético bíblico. También vas a descubrir que las aguas también representan tormenta y que las tormentas de las aguas que son turbulentas también es utilizado como una figura en el pensamiento del evangelio, en el pensamiento de los que hicieron cánticos en los salmos, porque Dios es el que es capaz de dar paz en medio de la tormenta. Se presenta al Cristo como el faro de luz en medio de tu tormenta. No importa cuán grandes sean las olas de tu mar, cuán caudalosa sea el agua que ruge alrededor de ti, el Señor promete que va a ser tu luz en medio de la tormenta y tu barco va a llegar a puerto seguro. ¿Cuántas figuras podemos sacar del agua que son señales del evangelio para ti y para mí?
Cristo se presenta como agua y luz en el capítulo 1. Esa agua en el capítulo 1 y 2 del libro de San Juan se presenta como una salvación y bendición para la gente a través de la palabra, porque la palabra de Dios, querido, tiene esas figuras que te enseñan cómo el Señor va a guiarte en todos los procesos que son de desafío a tu vida y que te producen con mucha frecuencia dolor, estigmatización en tu vida, pero Dios, que es Dios bueno, a pesar de que ocurren eventos que tú no logras entender, el Señor te va a dar suficiente luz para que entiendas y comprendas, porque la Biblia surge para eso. Dentro de la Biblia vas a encontrar varios elementos que son importantes y que el libro de San Juan ratifica. Por ejemplo, John Locke, que era un pensador que nos hace reflexionar en cuanto a la Biblia, este filósofo dice que la Biblia tiene a Dios como su autor. Es decir, la Biblia tiene autoría en Dios, pero también tiene propósito. Él dice la salvación como su propósito. Ese es el propósito de la Biblia. La Biblia existe para que tú y yo tengamos salvación y la verdad sin mezcla de error por su materia. Tú quieres descubrir cuál es la materia de estudio de la Biblia. Es precisamente la verdad de Dios sin mezcla de ningún error, porque el Señor es fuente de toda verdad. Esta es la verdad que nos liberta. De eso Cristo habla en San Juan también. La verdad os libertará. Está escrito por la pluma del evangelista San Juan. También John Locke dice que la Biblia es toda pura, toda sincera, nada sobra, nada falta. Cuando tú vienes al libro de San Juan, tú vas a descubrir que hay textos muy especiales que te hablan de esa verdad. Santifícalos en tu verdad. Está escrito en San Juan. Tu palabra es la verdad. Así que el Señor hace surgir ese pensamiento en Juan 17:17. Es parte del Evangelio de San Juan. No olvidemos que la Biblia existe con una autoría, un propósito y una materia. Pero dentro de esa materia surgen figuras tan importantes como esta: la luz, el agua, el concepto del verbo, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios. En la Biblia, toda, según revela Cristo en el libro de Lucas, existe para revelarlo a Él. Es decir, la Biblia existe para señalar al gran Salvador del universo, y ese es Jesús. Y tú dirás, no, pastor, en el universo no hay pecado. Es correcto, pero fue desafiado por el pecado. Los ángeles de Dios fueron atacados por el autor del mal, que fue el diablo, Satanás. Y sin embargo, la obra de Cristo surge para traer paz, no solamente a este mundo, sino a todo el universo de Dios, como lo vamos a ir descubriendo durante esta semana. Vamos a quitarle la máscara al enemigo de Jesús, que es tu enemigo y es mi enemigo. Así que la Biblia entera existe para eso. La Biblia, que contiene 66 libros diferentes, escritos por 40 escritores en un periodo de 1600 años. Sus escritores difieren ampliamente entre sí por su educación, por el oficio, por la percepción cultural e intelectual. Este libro sagrado que tienes en tu mano, el cual me siento muy feliz de utilizar en esta noche porque es la palabra de nuestro Dios y que trae el evangelio, las buenas noticias de salvación, fue escrita en circunstancias diferentes en 3 continentes y una isla. Con todo, la Biblia es un solo libro en tema y propósito. Esta es la mayor prueba de su inspiración. Dios tiene el control del destino humano
porque en el Señor encontramos el conocimiento pleno de nuestro origen y de nuestro fin. Por eso a Jesús se le presenta como el alfa y el omega. De paso, este es un concepto y pensamiento totalmente juanino. Es Juan el que presenta el concepto del alfa y el omega. En Cristo se presenta en el pensamiento de Juan en Apocalipsis como Cristo, el amén, el así sea. Él es el que creó todas las cosas. Así que la Biblia es una lumbrera que te va a dar conocimiento y plenitud de la persona de Dios en Cristo Jesús. Es la Biblia la que te da luz en la oscuridad. El salmista habla de eso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pero también el libro santo es palabra inspirada de Dios. Todo esto lo estoy colocando como una plataforma que es necesario que tengas para que cuando entres a los conceptos de San Juan, tú puedas tener no solamente la visión de San Juan, sino de todo el pensamiento bíblico. Por ejemplo, Pablo, no es Juan, pero es Pablo. Él dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Isaías dice que la Biblia, toda la Biblia es eterna, ¿verdad? Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ya te leí hace poquito en Juan 17:17 que se nos indica que la Biblia es fuente de toda verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Jesucristo. También la Biblia es para obediencia, y eso lo dice el apóstol Pedro. La Biblia se nos entrega para que tú y yo aprendamos a obedecer a nuestro Dios. De hecho, Dios nos elige en Cristo para que nosotros tengamos el Espíritu Santo en santificación para obedecer a Jesucristo. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Así que la Biblia tiene propósitos definidos y ya descubrimos uno, lo dijo Locke, es para salvación. Y eso lo afirma también Santiago en el capítulo 1 y capítulo 2, que el que obedece la palabra de Dios está permitiendo que el Señor haga una obra de salvación en él. Así que la Biblia es como una espada de doble filo que penetra el alma, porque está viva, dice la Biblia, hablando de sí misma. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es penetrante y más cortante que toda espada de doble filo, según lo dice el capítulo 4 de Hebreos. Así que el libro de San Juan es parte de toda esta escritura que está santificada por el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo el que reveló a los profetas, los hombres inspirados de Dios, para que tuviésemos este libro sagrado. Hay una cita en uno de mis libros predilectos, se llama El deseado de todas las gentes. Si tú quieres leer una historia bonita acerca de lo que fue Jesús, quieres leer una biografía linda de Jesús, yo te recomiendo este libro, El deseado de todas las gentes. En la página 352 se nos dice que toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en su palabra. Y voy a recapitular tal vez el concepto que da Pablo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante el concepto de fe cuando estudiamos estas cosas? Bueno, Hebreos 11:6 nos dice el por qué. La palabra del Señor nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a dar en esta noche es descubrir que para acercarnos a Cristo, a través de las señales gloriosas de un nuevo amanecer que vamos a descubrir en San Juan, tenemos que mirar el contexto. Tú vas a descubrir en el libro de San Juan a un Cristo que se presenta a través de San Juan el Bautista, que era primo de Jesús, de paso. Y Juan ya tenía discípulos, ya Juan bautizaba en arrepentimiento. El concepto del arrepentimiento es necesario para la salvación. Y Juan traía un mensaje que era difícil para el pueblo de oír, pero era necesario escucharlo.
Imagínate que alguien se pare hoy en nuestras calles y comience a decir lo que decía San Juan: arrepentíos, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Créeme que la mayoría de nosotros diría: este hombre está loco. Créeme que decir un mensaje de esta naturaleza, movido por el Espíritu de Dios, tampoco es fácil. Hablando humanamente, más en nuestra cultura del siglo XXI, donde podría resultar hasta un mensaje ofensivo. Probablemente si Juan estuviera en nuestras calles hoy, fácilmente terminaría en una cárcel. Pero este es el hombre que Dios lo llevó al desierto, y ahí en el desierto predicó y levantó su voz. Y más tarde Cristo dijo que no hubo un profeta más excelente nacido de mujer que Juan el Bautista. Este es el que introduce a Jesús. Estando él en el desierto predicando, le preguntaron: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo no soy el profeta, tampoco soy Elías. Yo soy una voz que clama en el desierto, preparando la senda del Señor. Fíjate que Juan es el primero que introduce a Jesús como el Señor. Le entrega a Cristo el señorío, pero también habla de Cristo, ¿verdad?, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú puedes leerlo en Juan 1:29. Le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de esos discípulos que estaba escuchando a San Juan y observando el caminar de Cristo hacia él, de hecho, Juan bautizó a Jesucristo y lo bautizó dejando ejemplo de lo que tú y yo debemos de hacer si queremos tener vida eterna. Así comienza el Evangelio, con el ejemplo del Cordero de Dios para todos los que iban a descubrir en él el único camino que nos devuelve a Dios y a la vida eterna. Y dice la Escritura que Andrés siguió a Jesús junto con otro discípulo. Y cuando él volteó a verlos porque lo estaban siguiendo, ellos dijeron: Señor, ¿dónde moras? Porque Cristo tenía casa. Cristo era un verdadero ser humano que tenía casa donde comía, donde bebía, donde dormía, donde se aseaba. Era un ser humano. Tomó la humanidad plena. Él sabía lo que era sentir hambre. Él sabía lo que era sentir cansancio. Él sabía lo que era tener sed y tener que ir al pozo a sacar agua para poder beber. Cristo entendía plenamente la humanidad. No hubo ni una sola fase de la vida humana que Cristo no la vivió. De hecho, la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. De este personaje estamos hablando ahora. Cristo le dijo a Andrés y al otro discípulo: mira, ven y ve. Y dice la Biblia que descansaron en la casa de Jesús esa noche, y al día siguiente fue Andrés el que introduce a Jesucristo a su hermano Pedro, diciéndole: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Lo mismo pasó con Felipe. Felipe descubre a Jesús por Juan. Y Felipe fue y encuentra a un amigo que él amaba, que se llamaba Natanael, y le dice: hemos hallado al Mesías. Nota, aquí hay otro elemento más que tenemos que subrayar. Cristo era el Verbo, creador, vida, luz, propietario del universo, Hijo, Cordero, era el Señor, pero también era el Mesías, que en el idioma hebreo, Mesías significa el ungido. Y es verdad, cuando Cristo fue bautizado fue ungido con Espíritu Santo, y los discípulos captaron eso y escribieron de eso. Pero ahora Natanael, cuando escucha de Felipe: hemos hallado al Mesías, y le dice: ¿y quién es? No, pues se trata de Jesús, Jesús de Nazaret. Y él pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces Felipe le dijo: muy bien, ven y ve. Y es interesante el encuentro de Natanael con Jesús. Es hermoso ese diálogo, porque ni siquiera había llegado Natanael a la presencia plena de Jesucristo cuando ya Jesucristo le está diciendo: he aquí
un verdadero israelita en cuya boca no hay engaño. Natanael, sorprendido, dice, ¿de dónde me conoces? Y Cristo le dice algo maravilloso. Esta mañana, Natanael, cuando te fuiste debajo de la higuera a clamarme, a pedir, a rogar. Y yo creo que el ruego de Natanael era ese, el que dice el libro deseado de todas las gentes, que él entró a la higuera, dobló sus rodillas, buscó de todo corazón al Señor pidiendo que le enseñase cuándo vendría el Mesías que iba a salvar a Israel. Y ahora lo tenía frente a él. Antes de que tú comenzaste a pensar en ese Mesías, antes de que tú clamaras, cuando estabas allí en esa higuera, yo ya te había visto. Yo ya te conocía porque yo soy un Dios personal, que te conozco en forma personal, que conozco a cada ser humano en forma personal. Por eso, mi querido amigo, yo no sé dónde estás tú recibiendo señal, si estás ahorita en un hospital y necesitas de esperanza, déjame decirte que no estás solo. Tu Dios es un Dios personal, te conoce por nombre. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Ese mismo Dios de Natanael es el mismo Dios que ha observado tu oración y te está diciendo en esta noche a través de su palabra, antes de que tú empezaras a orar, yo ya te conocía. Yo ya sabía de qué tienes necesidad. Yo sé lo que estás sufriendo y lo que estás recorriendo en tu vida y yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Natanael creyó en Jesús, lo aceptó en su vida. Ese es el contexto en que se nos introduce al capítulo 2 de San Juan. La Biblia dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y ahí estaba la madre de Jesús. Tú vas a descubrir en el mapa que está aquí en el PowerPoint, donde dice Caná, muy cerquita, enfrente al mar de Galilea. En ese pequeño pueblo de Caná, los discípulos de Jesús también fueron invitados y la Virgen María fue invitada. Lo más probable es que eran familiares de la Virgen María los que estaban realizando esta boda, por la confianza en que se movía, por los detalles personales que había en los datos que se nos entrega de la historia en el libro de San Juan. Tú vas a descubrir que la madre de Jesús estaba allí, dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Fíjate que las bodas en el Medio Oriente, en el tiempo de Jesús, el novio tenía que trabajar arduamente y proveía la comida y el vino, y mientras había comida y mientras había vino, tú podías permanecer días y a veces hasta meses comiendo de toda esa rica comida que había provisto el novio. Las bodas en el Medio Oriente no eran de un día, eran de días. Y eso era una forma de darle valor a la novia. Era una forma de poder decir que estaban iniciando una vida con un porvenir que daba garantías hacia el futuro. Pero en esta boda, el vino se les agotó. Aparentemente no hubieron suficientes recursos y acabar una boda abruptamente por falta de vino, eso era muy deshonroso para la familia. Y la Virgen María tuvo preocupación. La Biblia dice que se acercó a Jesús porque la Virgen María, es decir, la madre de Jesús, había aprendido a confiar en él. Así que en el capítulo 2 del libro de San Juan vas a encontrar una historia de amor, de confianza, de fe, de seguridad y de felicidad. Todo eso estaba en el corazón de la Virgen María, porque tenía el elemento más importante. Y ese elemento importante era una relación viva con Jesucristo. Todo ser humano que tenga una relación viva con Jesucristo no va a ser avergonzado. Por eso cuando tú lees Juan 2:3, que dice, y les faltó el vino, la madre de Jesús
va y le dice a Jesús, se agotó el vino. Ahora, este no era un problema de Jesús. Por eso la respuesta de Jesús es natural. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero realmente el responsable de esto era el novio. Pero la Virgen María, como todo buen hijo e hija de Dios, el amor por el prójimo estaba en ella. Un verdadero hijo de Dios convertido nunca ignora las necesidades ajenas. Tú y yo somos responsables. Si queremos ser cristianos, tenemos que hacernos responsables de las necesidades de los que nos rodean. Tenemos que darles bendición a ellos, de las bendiciones que recibimos de nuestro Padre Celestial. Así que ella, que entendía perfectamente quién era Jesús, el Dios de la misericordia, del amor, de la bondad, el gran yo soy, que había proclamado su nombre en aquella grande ocasión cuando pasó cerca de Moisés diciendo: Jehová, Jehová, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en bondad y en misericordia. ¿Sabes? Esta noble mujer de Israel, la madre de Jesús, sabía cómo acercarse a Jesús y conquistar su corazón. Yo lo diría en lenguaje mexicano, sabía cómo doblarle el brazo a Jesús. ¿Y sabes cuál es la mejor forma? Lo que ella hizo. Esta madre llena de fe se acercó como que si no oyó lo que Cristo había dicho. Y se fue directamente con los siervos y les dice: miren, hagan todo lo que Él os dijere. Todo lo que Él diga, háganlo, porque haciendo lo que Él dice, todas las cosas van a salir bien. Y dice la Biblia que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían más o menos de 2 a 3 cántaros. Eran tinajas grandes, dice la palabra del Señor, que podían entrar en una de esas tinajas entre 50 a 60 litros de agua. Y tú puedes ahora multiplicar la gran cantidad de agua que estas 6 tinajas podían contener. Y esas tinajas fueron llenas de agua. Dice la palabra del Señor que la orden la dio Jesús: llenen esas tinajas de agua. Y dice la Biblia que los siervos obedecieron. Bendito el hombre que obedece la voz de Jesús. Bendita la mujer que obedece la voz de Jesús. Los cántaros se llenaron hasta el tope, familia. Y entonces ahora Jesús dijo algo: saquen ahora el contenido de esas tinajas y llévenselas por favor al maestresala. Y nadie refutó lo que Cristo dijo, porque la orden era: hagan todo lo que Él diga. Pero tú puedes imaginarte los ojos de sorpresa que tuvo el siervo cuando vació el contenido que había en esa tinaja y descubrió que lo que había allí era vino. Un suave olor fragante llenó la atmósfera de ese lugar. Y ahora llegó hasta la presencia del maestresala y le hizo probar esa agua que había sido hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y dice la Biblia que llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Sabes qué está pasando aquí? La fe de la Virgen María en Cristo ha hecho que este pobre novio que iba a recibir vergüenza recibiera gloria. Oh, querido, un nuevo amanecer para este novio por la fe de una mujer que se mantuvo en Cristo. Una maravilla que surge para un nuevo amanecer. Hubo una nueva boda ese día, una boda donde el mejor vino se sirvió,
una boda que quedó marcada para que en este siglo XXI tú sepas que el Dios del cual nos escribe San Juan es un Dios de señales y prodigios que pueden marcar tu vida. Este fue, dice la Biblia, el principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Padre Santo, manifiesta tu gloria en nosotros también. En pleno siglo XXI vemos hombres y mujeres que creemos en ti, que queremos tener la fe de esa mujer, madre de nuestro Salvador, que nos enseña el camino de cómo contemplar tu gloria. Porque las señales y los prodigios es precisamente para observar la gloria tuya en Cristo Jesús. Señales de un glorioso amanecer en la primera señal. Dice la Biblia que después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos, juntamente con sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Es interesante subrayar que los profetas de las señales y de los prodigios que nos habla San Juan, un profeta llamado Moisés que hizo señales y prodigios en el pasado, de él surge un paralelismo muy hermoso, y es el paralelismo que Moisés convirtió el agua en sangre, tuvo poder para hacer juicio, pero acá surge un nuevo profeta, el profeta de la gracia y de la verdad, el profeta que viene a liberarte del juicio, el profeta que es capaz de darte un nuevo amanecer. Él también tiene la capacidad de transformar las aguas, pero no para generar muerte, sino para generar vida. Así que en Cristo tú vas a ver esas señales y prodigios gloriosos. Todas las señales en Cristo son llenas de gracia y de verdad, llenas de esperanza, llenas de seguridad. Sabes, querido, déjame concluir en esta noche retomando el concepto de las aguas. ¿Te acuerdas de las aguas que utilizó el Señor para destruir el mundo antediluviano? ¿Te acuerdas de las aguas que tuvo que abrir Moisés para salvar al pueblo? En las aguas del mundo antediluviano, Dios hizo flotar un arca, porque en toda la historia Dios ha sido un Dios de gracia. ¿Sabes tú por qué Noé estaba en esa arca? La Biblia dice en Génesis que Dios tuvo ante Noé, miró y dice que vio a Noé y lo miró lleno de gracia. Por gracia Noé fue salvo, dice la Biblia. Él y su familia se salvaron 8 del mundo antediluviano porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sabes tú por qué Israel fue salvo? Por gracia de Dios. ¿Sabes tú que el pueblo que iba detrás de Israel, el pueblo egipcio, el cual también Dios amaba a ese pueblo, porque Dios ama a todo el género humano? Lamentablemente, ellos no cayeron en la gracia del Cordero y dice la palabra del Señor que ellos perecieron en las aguas del Mar Rojo. Hay mucho que aprender de las aguas. Hay señales en las aguas. El diluvio trajo una señal que fue el arco iris. Cada vez que llueve, ese arco iris sale porque en las aguas hay señal. El agua del río que se convirtió en sangre llegó a ser una señal. El cruce del Mar Rojo llegó a ser una señal. El agua que brotó de la roca que era Cristo llegó a ser una señal. ¿Sabes que en el tiempo del fin hay profecías que nuevamente el mar va a rugir? La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 21 que la gente va a estar angustiada por el bramido del mar. Las palabras son de Jesús, son palabras proféticas y solemnes. Yo observé los videos de cuando se desbordó el mar, cuando entró el tsunami en Japón. Lo miramos todos, hay videos grabados el día de hoy. Las gentes angustiadas. El capítulo 21, verso 25 de Lucas dice: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra. Las naciones estarán en angustia, perplejas,
por el bramido del mar y de las ondas. Nuevamente va a haber señales en las aguas, los tsunamis, los tornados, los huracanes. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, Juan también se le revela que en el tiempo del fin va a haber una plaga donde el mar se va a convertir en sangre y los ríos también. Eso está profetizado. Se repetirán las mismas plagas, las mismas plagas que ocurrieron, o voy a corregir, no las mismas plagas, pero algunas de las plagas que ocurrieron con Moisés volverán a ocurrir en el tiempo del fin, cuando venga la gran crisis del juicio final. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió el agua en sangre como la de un muerto y murió todo ser viviente. Y en el verso 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes del agua se convirtieron en sangre. Oh, las aguas. Las aguas pueden ser para bendición o pueden ser para maldición. Querido, en esta noche el Señor Jesucristo se acerca a nosotros porque Él es el agua que da vida. Él es el agua de la gracia. Él es la gran señal que quiere salvar la familia humana, quiere salvar tu reputación, quiere salvar tu vida, quiere salvar tus finanzas, querido. El Señor Jesús está al pendiente por ti, al punto que te da promesas. Mira qué linda promesa. Con este texto vamos a concluir en esta noche. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No estás solo, querido. Anótalo allí en una agenda. Escribe lo que yo te estoy diciendo de la palabra de Dios en Isaías 43:2. Cuando tú pases por las aguas de estas señales tormentosas, el Señor Jesús va a estar contigo. Y si pasas por los ríos, no te van a negar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque tenemos un Dios de gracia, lleno de verdad y lleno de misericordia. Mañana yo te espero. Mañana a las 7 en este mismo canal. Invita a tus amigos. Hoy descubrimos la primera señal, llena de gracia y de verdad. Una señal gloriosa que nos da un nuevo amanecer, porque si Cristo fue fiel con el novio de esa boda en Caná, por la fe de una madre fiel de Israel, lo va a ser fiel contigo y conmigo, porque hoy estamos ante su presencia pidiendo que nos dé esa misma fe. Por eso yo te ruego que ahí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojos conmigo en reverencia ante Jehová y que podamos clamar y decir, Señor, sálvame. Señor, yo soy esa persona que está necesitada. A veces te he olvidado en mi pensamiento, pero tengo necesidades. Los mares y los ríos rugen en derredor de mí, pero Señor, tú puedes traer paz a mi vida, porque tú eres el Dios que da agua de vida y salvas a la humanidad. Querido Padre, en esta noche queremos despedirnos de esta frecuencia, pero nunca de ti. Queremos quedarnos contigo, Señor, siempre, creyendo en lo que el apóstol San Juan nos da en su evangelio como una garantía, una primera señal para creer en Jesús, una primera señal, y nos dice cómo acercarnos a Él por la fe. Nos dice que hagamos todo lo que Él pida, y mientras hagamos todo lo que Él pida estaremos seguros. Hay pronósticos, hay profecías nuevamente sobre las aguas que vendrán, oh Señor, sobre este mundo para aquellos que no creyeron en ti. Pero Señor, ese día tú nos vas a liberar de la maldición de las aguas. Ese día, Señor, nuestras aguas estarán seguras y no serán transformadas en sangre. Ese día, Señor, las aguas rugirán alrededor de nosotros y nosotros podremos estar como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua y va a dar su fruto a su tiempo. Oh Señor, gracias. Gracias porque cuando miramos al profeta del Antiguo Testamento con el gran profeta del Nuevo Testamento, descubrimos a un Cristo lleno de gracia, de misericordia y de amor por la familia humana. Tráenos mañana, Señor. Si hemos cometido pecados hoy,
Si alguien está desesperado en su corazón, Señor, acuérdale que hay un Cristo que está descrito en San Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dale paz en su corazón, dale tu gracia en esta noche, aviva su fe. Si hay algún enfermo, Señor, físicamente, que está desesperado, que mira que alrededor de él los nubarrones de la lluvia tormentosa, el mar de su embarcación, Señor, ha comenzado a negar su embarcación y siente que naufraga. Oh Señor, ven, tú toma ese barco, dirige el timón de esa vida, dale salud física, mental y espiritual, como tú lo has prometido. Creyendo, todo será posible, porque todo esto lo pedimos en Jesús, nuestro gran Salvador. Amén.